es escritor en el mes de la memoria, a 44 años del homenaje de esta fecha. Hola Héctor, muchas gracias por acercarte. Gracias, buenas tardes, gracias a ustedes. No, por favor, sabemos que vas a editar un libro, Crónicas de la Memoria, y queremos que nos cuentes un poco, porque sos una persona que generacionalmente no has vivido tan de cerca la dictadura, pero te ha llegado mucho en lo personal y sería un placer que me cuentes por qué vas a editar este libro. Sí, efectivamente, durante la dictadura yo era un adolescente, no tengo ningún familiar desaparecido. De todas maneras, aquellos hechos fueron una suerte de parteaguas en mi vida. Yo formaba parte de una familia de clase media en un barrio porteño, y si bien mis padres tenían algún familiar, no familiar, pero sí conocidos, que atravesaron la dictadura de un modo muy trágico, no ocurrió en lo personal. No obstante, para mí fue un momento muy particular. En aquel entonces estaba por ahí más pendiente del fútbol que de la política, como era más o menos lógico. Lógico, eso era. Claro. Previamente había tenido una breve militancia social en la parroquia San Patricio, en el barrio de Belgrano, parroquia desafortunadamente después muy conocida a partir de la masacre que ocurre allí en 1976 con la masacre de los palotinos. Palotinos a los que yo conocí y traté durante varios años. Una de esas crónicas está incluida en el libro. Y recién, antes del final de la dictadura, empecé a tomar seriamente más conciencia del alcance de lo que había sido el terrorismo de Estado. Y recién, sobre el final de la dictadura, yo ya participaba en algunas marchas, me vi muy impulsado a formar parte de estar más cerca de lo que ocurría con los organismos de derechos humanos. Asistí al juicio de las juntas, aquel juicio histórico en 1985, y de allí en adelante, si bien mi profesión es básicamente de comunicador, un apasionamiento tengo muy particular por la escritura y por el periodismo, fui acercándome del modo que pude, hasta que en la última larga década, me acerqué más a estos temas, empecé a escribir más profusamente, y además empecé a formar parte de un organismo acá en Zona Norte que es Barrios por Memoria y Justicia. Y ese acercamiento a estas asociaciones te ayudó para hacer una crónica tan interesante como las que están en tu libro y recopilar tanta información que se ve en él. Sí, efectivamente, formar parte de Barrios por Memoria primero me dio el conocimiento de la militancia en algún sentido territorial. Barrios por Memoria es aquí en Zona Norte, así como en el resto de Capital Federal, es un colectivo que se empezó a formar parte en el 2006 en Capital Federal a propósito del 30 aniversario del golpe. Empezó en los barrios colectivos de militantes y de familiares que querían recuperar la memoria de aquellos desaparecidos de los cuales ya no se hablaba. De modo que en Zona Norte empezó en 2012, ya nos pasaron la posta y abarca una zona muy amplia como es desde Puente Saavedra hasta Tigre. Yo me incorporé hace unos años y tenemos una actividad bastante álgida, que es colocar las baldosas de los compañeros, tanto en sus domicilios o en las plazas o en lugares donde militaron, en algunos casos en institutos educativos. Ahí hemos colocado unas cuantas baldosas en colegios de Zona Norte. La Zona Norte, por otra parte, ha sido muy afectada por la dictadura, porque fue una zona primero de militancia obrera muy importante, y aquí ocurrieron se calcula que en Zona Norte hay por lo menos 1000 y pico de desaparecidos, o sea que ha sido muy devastada. ¿Cuántas baldosas estimás que ya pusieron? ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando alguien le dice, bueno, vamos a poner en tu casa esta baldosa? Porque a uno le parece que desde que siente tanto lo que ha pasado, todo el mundo puede estar muy de acuerdo, y sabemos por otro lado que a veces no hay resistencia. Sí, por eso... hay algunas resistencias, no todo es tan fácil.
En realidad Barrios, por supuesto que no es una fábrica de baldosas. Barrios lo que hace es actuar como un puente con el pedido de los familiares o de militantes que conocieron a quien ya no está, nos acercan la propuesta y empezamos a trabajar en conjunto. En general las respuestas son muy buenas y en otros casos no tanto. De todas maneras, la tarea de la militancia en Barrios se trata de, cuando se hace una baldosa, de dos aspectos. Uno es la construcción de la baldosa, que es un acto colectivo y en algún sentido íntimo, porque se hace a veces en una casa, y allí ocurren hechos muy conmovedores. Me ha tocado, y en el libro reflejo 2 o 3 de estas crónicas, sobre qué es lo cuánta emoción y cuánta historia y cuánta memoria circula en la construcción de una baldosa. Después está el acto propiamente dicho, que es la colocación, que en algún sentido es un acto un poco más protocolar, pero donde también hablan amigos, familiares, quienes lo conocieron, y aparecen, como yo siempre digo, la memoria es un gran rompecabezas que todos vamos intentando completar de a poquito. Bueno, en estos casos, en estos actos de memoria, como son la colocación de baldosas, ocurre mucho de ese milagro de que aparece alguien que en algún momento lo trató, algún vecino que recuerda una anécdota, y ese tipo de cosas va terminando de conformar un poco la memoria de quienes queremos que sigan vivos, por lo menos en el espíritu y en la memoria del pueblo, ¿no? Bueno, y con este libro me imagino que también ayudas a eso, ¿no? A que todo el mundo lo podamos leer y conocer muchas historias. Si querés contarnos cómo está estructurado, porque lo he leído y veo que todas las historias están nominadas, ¿no? Tienen nombre y apellido, o sea que tienen una crónica muy certera de quienes participaron en la creación para vos de este libro, ¿no? Sí. Suelo decir que la historia de cada desaparecido merece un libro, porque creo que es lo que siento, digamos. Cada uno de los que no está, detrás de cada uno de los que ya no están, hay una familia, hay una llaga que en muchos casos, más allá de la reparación que se está haciendo con los juicios de lesa humanidad y demás, todavía resta mucho en la Argentina para saldar aquella tragedia. Y entonces me parece que hay muchas historias que todavía merecen contarse. Algunas son más conocidas que otras. En el libro lo que traté de reflejar son algunas historias militantes, en otro caso son semblanzas. Hay alguna de Adelina Dalle, una madre de La Plata, que yo tuve la fortuna de tratar en los últimos años y estuve muy cercano a ella. Hay otras sobre Chicha Mariani. Y hay otras sobre compañeras de Zona Norte, que son familiares de víctimas de terrorismo de Estado, y me parecía muy importante sacar a la luz algunas historias de personajes comunes que a veces no se conocen. Insisto yo, detrás de cada historia de desaparecido hay mucho para contar, y me parecía que valía la pena rescatarlos, y entonces, como mi pulsión es la de narrar y escribir, la crónica me permite poder expresarlo y tal vez, en algún sentido, conjurar todos aquellos fantasmas y miedos que en algún sentido como sociedad tuvimos a partir del golpe de Estado, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en participar en los juicios, ¿no? O sea, la decisión de hacerlo, y sé que acá también has escrito algo en relación a eso. Sí, el primer juicio que fui fue el del juicio a las juntas en 1985. Me sentí muy atraído por aquel proceso que era inédito, lo sigue siendo en algún sentido, porque casi que no tenemos otro caso en el mundo de juicios de lesa humanidad juzgados por la justicia ordinaria. Y aquel día me impactó mucho el juicio, lo fui siguiendo palmo a palmo, y ahora que me puse a escribir, por lo pronto recuperé una historia que me parecía interesante, que tal vez los jóvenes no la conozcan mucho, y es la presencia de Jorge Luis Borges en el juicio de las juntas, y a propósito de su presencia, una brillante crónica que él publicó en España y luego lo retomaron los medios argentinos, que se llamó Lunes 22 de abril. Y no por redimir la figura de Borges en absoluto, pero sí valiéndome de una excusa, traté de seguir el derrotero de Borges y su vínculo con la política, que es más fuerte de lo que tal vez muchos crean, y traje a colación precisamente esa crónica brillante que él
publicó en aquel momento. Y luego en estos últimos años, a partir de la recuperación de los juicios, cuando Néstor Kirchner y su gobierno dieron un fuerte impulso a que se empezara a juzgar como corresponde, seguí muy de cerca el juicio a la ESMA, y ahora estoy haciendo lo mismo con el juicio de la contraofensiva montonera, que es un juicio muy esperado hace muchos años y donde realmente se vuelcan testimonios bajo lo que yo creo extremadamente conmovedores, y vale la pena seguirlo de cerca porque yo creo que ahí, en los testimonios de quienes sobrevivieron, de quienes militaron, de quienes fueron sobrevivientes de campos de concentración, escuchar la voz de ellos es muy importante, además de seguir la historia que se cuenta en general. No, desde ya, aparte ayer cuando habló Alberto Fernández, ¿no?, en las aperturas de las sesiones ordinarias, volvió a decir que sin memoria, sin verdad y sin justicia Argentina no se va a poner de pie, o sea que es algo que los dirigentes en este momento lo tienen muy presente como para que eso se pueda continuar. Sí, sin duda, yo creo que resta mucho más allá de que una buena parte de la sociedad argentina y en algún sentido la prensa monopólica a veces está cansada de hablar de la dictadura. Si fuera así, no estaríamos buscando todavía a los que son desaparecidos en democracia. Recordemos que todavía restan recuperar su identidad cerca de 300 muchachos y muchachas, porque ya rondan arriba de los 40 años, ellos todavía no saben la verdad. Y también resta, que a mí me parece muy importante, terminar en algún momento de juzgar a la pata civil de la dictadura. Recordemos todos que esto no fue solo una dictadura de las Fuerzas Armadas, sino más bien cívico, militar y agregaría eclesiástica. Sin esos tres pilares no hubiera sido posible lo que ocurrió en Argentina, que no fue querer acabar con la guerrilla estaba bastante dominada ya a fines del 75 y principios del 76, lo que vino la dictadura es implantar un nuevo orden económico y social, y eso se sufre hasta ahora, ¿no? Exactamente, dejó unas serias consecuencias que, como vos decís, todavía la estamos viviendo. Claro. Bueno, ¿quién es la editorial que te va a publicar el libro? ¿Cómo llegaste a hacerlo? ¿Por dónde lo vas a presentar así formalmente? La editorial es la librería Hernández, que tienen de hace unos años una editorial, son Editores Hernández. Me da mucho orgullo que ellos se hayan acercado y me hayan ofrecido, porque precisamente esa librería que yo también frecuentaba desde adolescente, yendo al centro, en la avenida Corrientes, es una librería de las pocas que ha sufrido fuertemente el embate del terrorismo de Estado. Esa librería estuvo cerrada por la dictadura, y sus dueños, el dueño de la librería, Hernández, debió exiliarse en Uruguay. Así que detrás de ellos hay toda una historia de militancia, y para mí es un gran orgullo que ellos hayan interesado. Apenas esté el libro, estimo que antes de fines de marzo el libro ya va a estar impreso. Vamos a ponerle fecha a la primera presentación, que seguramente será en la librería, y luego me han ofrecido presentarlo también en la ESMA. En la ESMA yo me he acercado bastante en estos últimos años, en el Museo del Sitio de Memoria. Allí en un par de oportunidades me invitaron como cronista para la visita de las 5, y siempre hay un buen vínculo con ellos, y para mí sería un gran orgullo poder presentar el libro allí, como en algunas otras unidades básicas acá de la zona norte que se ha hablado. Ya veremos cuando llegue el momento de tener el libro en la mano, a ver si todo eso se concreta. Bueno, Víctor, muchísimas gracias y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, gracias a ustedes.